Saludos cordiales, estimada profesora Ana Yancy. Mi nombre es Catherine Castillo. El día de hoy estoy presentando el tema Principios y características de la histología del sistema nervioso. Iniciamos presentando nuestras preguntas de investigación. ¿Cuáles son las células que están vinculadas al sistema nervioso? ¿Y cuáles son sus características y funciones? Entonces, vemos que todos los tejidos orgánicos están compuestos por células, que son la materia básica y estructural de todo ser vivo. Debido a que en psicología se estudia el comportamiento humano, es importante conocer cómo funciona este sistema desde la base estructural, es decir, desde la célula misma. Veremos qué es la histología. La histología es la rama de la biología que estudia los tejidos orgánicos de animales y en vegetales, en sus aspectos microscópicos, sus características, su composición, su estructura, las funciones. La palabra histología etimológicamente proviene del griego histos, que significa tejidos, y el sufijo logía, que significa estudio. Además, su herramienta principal es el microscopio inventado por el señor Hooke, y a partir de eso es que se pudieron hacer todas estas investigaciones y observaciones sobre las células. La histología humana está incluida dentro de la histología animal, debido a que desde el punto de vista de la biología, los seres humanos formamos parte del reino animal. Entonces vemos que la histología animal comprende el estudio de los tejidos conjuntivos o conectivos, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso, que es el que vamos a estar desarrollando e investigando en el día de hoy. Una de las figuras más relevantes en este sentido es el doctor Santiago Ramón y Cajal, que en 1889 descubre los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos de conexión de las células nerviosas, de la sustancia gris y del sistema nervioso central. Además, fue el primero en aislar las células nerviosas llamadas células de Cajal y que se encuentran cerca de la superficie del cerebro. Por su trabajo en el campo de investigación sobre el sistema nervioso, Cajal compartió en 1906 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina con el citólogo italiano Camillo Golgi. Una de las obras más representativas del Dr. Cajal es La histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, publicada en 1905. Además, vemos que debido a que el estudio del comportamiento humano se basa en los aspectos biológicos, en esta ocasión nos enfocamos en los tejidos del sistema nervioso. Según Portellano 2005, el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y el periférico. Vemos que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico es un conjunto de estructuras constituido por los nervios y los ganglios nerviosos. Su función consiste en establecer comunicación con el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Además, los nervios son agrupaciones de fibras nerviosas situadas en el exterior del sistema nervioso central. Los tejidos nerviosos se componen por las células que vamos a ver que son las neuronas. Además, están acompañadas por las células glías, que son imprescindibles en el funcionamiento de las neuronas. Anteriormente se pensaba que las neuronas era lo más importante, pero ahora saben que tiene la misma importancia que las células glías o neuroglías. Entonces vemos las características y funciones de las células nerviosas. Estamos hablando de que las neuronas son la unidad funcional y estructural del sistema nervioso de todos los animales multicelulares. Generalmente la neurona común es algo menor a 0.1 milímetro de diámetro, pero el axón puede medir 1 metro o más de largo, y casi siempre la neurona está constituida por 3 partes: el soma, el axón y las dendritas. Ya saben, el soma es la partecita más amplia, el axón la parte ramificada o la cola, y las dendritas que se asemejan a los dedos de la mano, y además para mí se me asemejan a las ramas de los árboles.
la parte de las dendritas constituyen esa zona que se especializa en recibir la excitación que puede ser de estímulos en el ambiente o de otras células. El axón es, como habíamos dicho, esta parte alargada que se especializa en distribuir o conducir la excitación de las zonas de las dendríticas. En el interior del sistema nervioso está rodeado de células no nerviosas llamadas neuroglías. En la parte exterior se encuentra envuelto por células de Schwann. Las interneuronas, además, sabemos que unen a dos o más neuronas, generalmente ellas se encuentran en el sistema nervioso central y por otra parte tenemos los cuerpos celulares de las neuronas que se agrupan generalmente en masas llamadas ganglios. Está constituida además por componentes usuales como el núcleo, un citoplasma que se extiende hasta las ramas más exteriores y una membrana celular que lo encierra todo, envolviendo el axón exterior del sistema nervioso. Se encuentra una vaina celular, el neurilema, que está compuesto por células de Schwann. La vaina de mielina y los nódulos de Ranvier son de gran importancia para la conducción a alta velocidad de los impulsos nerviosos y ya vemos que a mayor cantidad de mielina más rápida va a ser la transmisión de un mensaje a otro. También vemos la importancia de la mielina, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis, que también afecta y se ve afectada a la persona por la cantidad o la disminución de la mielina en esta zona cerebral. Entonces continuamos un poco explicando lo que son los tipos de neuronas, por ejemplo los astrocitos, que están dentro de lo que proporcionan el soporte físico de las neuronas y realizan función trófica de abastecimiento metabólico. Contribuyen además a aislar la superficie de contacto de las neuronas, actuando como aislantes eléctricos. También regulan la distribución de los neurotransmisores, eliminando su exceso y conservándolo en el interior de las hendiduras sinápticas. Tienen funciones fagocíticas y ellas son las que reaccionan frente a las agresiones mediante la retirada de las neuronas muertas. Además, son muy importantes almacenes de glucógeno y su función es esencial debido a la incapacidad que tiene la neurona misma de almacenar moléculas energéticas. Por otro lado, los oligodendroglias forman la cubierta mielínica del sistema nervioso central. Se cree que influyen en el medio bioquímico de las neuronas. Por otra parte, las microglías intervienen en un gran número de procesos claves para contribuir al mantenimiento de la homeostasis en el sistema nervioso central. Intervienen los procesos neurodegenerativos del sistema nervioso central. Las células ependimarias tapizan las paredes de los ventrículos formando la membrana limitante interna y también la membrana limitante externa de la pía madre. Son el centro productor del LSR y facilitan la conducción a través de los conductos epidimarios. Además, las células de Schwann sintetizan la mielina en los axones de los nervios del sistema nervioso periférico, de acuerdo a Portellano 2005. Además, con respecto a la morfología de las neuronas, tenemos las unipolares, las bipolares y las multipolares. Y también con respecto a la longitud del axón, podemos clasificarlas en las Golgi tipo 1 y las Golgi tipo 2. Entonces, vemos además en esta filmina la sinapsis y los neurotransmisores. Entonces vemos que el sistema nervioso está compuesto por unidades descontinuadas
que se comporta como un sistema de transmisión continua. Veamos, esto quiere decir que al final, así lo llamo, al final del axón, va a haber un área de interconexión entre la otra célula, pero se va a comunicar a través de la liberación de los neurotransmisores, que son los agentes que van a ir llevando la información hacia la otra neurona continua. Y esto es interesante porque si no hay esa conexión entre la parte final del axón y la otra dendrita, entonces no va a poder haber esa comunicación que se va a llevar. Entonces la comunicación se va a ver interrumpida. Y allí entonces hay algunos problemas motores, con la persona no va a poder moverse. Por eso es muy importante conocer las funciones de la sinapsis, de la cantidad de neurotransmisores que libera una persona. También va a depender del estado de ánimo, también va a depender también las enfermedades que se puedan ir desarrollando en el mismo cerebro y en todo el sistema, incluso a nivel orgánico, y puede afectar incluso a otros órganos del cuerpo. Entonces, esas conexiones que se llaman sinapsis, que es una región en donde la célula se pone en contacto con la otra, vemos cómo influye en todo lo que es el sistema. Los impulsos normalmente solo pasan en una dirección. Los de las neuronas sensoriales pasan a los órganos sensoriales de la médula espinal y al cerebro, y los de las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal a los músculos y glándulas, de acuerdo con Rifram 2009, en la página 4. Además, Uchitel nos regala un sencillo ejemplo de cómo va a ser esa reacción. De acuerdo a, por ejemplo, cuando vamos a un examen, yo he visto los exámenes de diabetes donde les pinchan un poquito. Esa reacción va a producir un arco reflejo que se experimenta al retirar la mano ante el estímulo que reciben ese dolor. Ese en el reflejo rotuliano va a provocar por el médico cuando haga esa examinación. Entonces es un ejemplo que nos hacía el autor de Uchitel, según Uchitel en su libro. Y entonces vamos a continuar con la conclusión. Para mí, desde el punto de vista de la psicología, es importante conocer el funcionamiento del sistema nervioso, debido a que los trastornos, las enfermedades mentales están relacionadas a problemas estructurales y funcionales de este sistema. Como habíamos visto, es muy importante toda esa conexión que se da en el sistema para que las personas puedan dar y procesar la información de una manera adecuada, para que se den los procesos cognitivos superiores, y también toda la relación que hay, la interacción del sujeto con el medio ambiente, con las otras personas, para que puedan solucionar algunas discapacidades que puedan llegar a presentar y que se van a ir generando y que se han conocido a través del estudio de la parte celular de las neuronas, de lo que compone el sistema nervioso central. Entonces, debido a que no todas las enfermedades son solamente de problemas de motivación o problemas espirituales, sino que muchos de esos trastornos están motivados por problemas orgánicos que gracias a la investigación de la biología, las investigaciones científicas, la histología y todas estas partes físicas se pueden ir descubriendo para llegar a ayudar a aliviar un poco las situaciones, los problemas y las enfermedades de los pacientes. Entonces, hasta aquí, muchísimas gracias por la atención, esperando que tenga un excelente día y muchas gracias.